Bueno, vamos a leer Testimonios para la Iglesia, tomo 1, los jóvenes observadores del sábado. Amar todavía sus placeres, os deleitáis conversar de asuntos mundanales, pero cuando se introduce la verdad de Dios, no tenéis nada que decir. ¿Por qué calláis así? ¿Por qué habláis tanto de las cosas mundanales y guardar silencio sobre el tema que más os concierne? Un tema que debería embargar toda vuestra alma. La verdad de Dios no mora en vosotros. Vi que muchos hacen una admirable profesión de fe, mientras que su interior está corrompido. No os engañéis. Lo que profesáis así la religión con corazón falso, Dios mira al corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Vi que el mundo está en el corazón de los tales, pero no la religión de Jesús. Si los que profesan ser cristianos aman más a Jesús que al mundo, se deleitarán en hablar de él como de su mejor amigo en quien concentran los más caros afectos. Él acudió en auxilio cuando ellos se sintieron perdidos y a punto de perecer, cuando estaban cansados y agobiados por el pecado. Se volvieron hacia él. Él quitó su carga de la culpabilidad del pecado, quitó su pesar y aflicción, y desvió toda corriente de sus afectos. Aborreced ahora las cosas que una vez amaron, y aman las cosas que aborrecían. Se ha realizado este gran cambio en nosotros. No os engañéis. Por mi parte no tomaría el nombre de Cristo, sin darle todo mi corazón, mi afecto indivisos. Debemos sentir la más profunda gratitud por el hecho de que Jesús acepta esta ofrenda. Él lo exige todo. Cuando somos inducidos a ceder a sus requerimientos y a renunciar a todo, solo entonces y no antes nos cincuye con sus brazos de misericordia. Pero, ¿qué damos cuando se lo damos todo? Un alma contaminada de pecado para que Jesús la purifique, la limpie por su misericordia y la salve de la muerte por su amor sin par. Y sin embargo vi que algunos piensan que es demasiado difícil entregarlo todo. Me avergüenza oír hablar de esto. Me avergüenza escribirlo. Hablar de abnegación. ¿Qué dio Cristo por nosotros cuando os parece duro que Cristo lo requería todo? Ir al Calvario y llorar por haber pensado así. Contemplar las manos y los pies de nuestro libertador, desgarrados por los crueles clavos, al fin de que fuésemos lavados del pecado con su propia sangre. Hermana Vero, ¿ha entendido algo? Cuéntenos un poco. Que ahí está hablando de los jóvenes, ¿no? Observadores del sábado, que profesan ser adventistas del séptimo día, pero que en realidad no tienen a Dios en su corazón, porque dice que hay mucho mundo en su corazón y ellos no pueden comprender qué es Jesús para ellos, y por lo tanto sus actos, sus palabras, sus pensamientos, sus acciones son y demuestran que no tienen a Jesús en su corazón. Y no conocen, dice, qué es la abnegación, el sufrimiento que Jesús tuvo que soportar y que Él requiere todo de nosotros. Y que debemos nosotros estar dispuestos, ¿no?, a aceptar eso que Jesús quiere para nosotros.
a veces nos parece duro, ¿no? Y no solamente a los jóvenes, sino a todas nosotros. Nos parece muy difícil algunas cosas, pero sin embargo debemos ir a la cruz del Calvario y ahí contemplar que Jesús fue y sufrió muchísimo, ¿no? Por amor a nosotros. Amén. Sigue diciendo, los que sienten el amor completamente de Dios no preguntan cuán poco pueden dar al fin de obtener la recompensa celestial. No preguntan cuál es la norma más baja, sino que buscan una perfecta conformidad con la voluntad de su Redentor. Con ferviente deseo entregan todo y manifiestan un celo proporcional al valor del objeto que buscan. ¿Cuál es ese objeto? La inmortalidad y la vida eterna. Amigo joven, muchos de vosotros están lamentablemente engañados. Os habéis satisfecho con algo que es menos que la religión pura e inmaculada. Quiero despertarlos. Los ángeles de Dios procuran despertarlos. Ojalá que la verdad importante de la palabra de Dios os haga apreciar el peligro que os acechan y os induzca a realizar un examen cabal de vosotros mismos. Vuestros corazones son todavía carnales, no están sujetos a la ley de Dios, ni pueden estarlo. Estos corazones carnales deben ser cambiados, y veréis entonces tanta belleza en la santidad que la anhelaréis, como el siervo anhela las corrientes de las aguas. Amaréis a Dios y a su ley, y el yugo de Cristo os resultará fácil y ligera su carga. Aunque sufráis pruebas, si las soportáis, ellas no harán más que embellecer el camino. La herencia inmortal es para el cristiano que se niegue a sí mismo. Consuelo, aporte ahí un poco. Pues nos dice acá que nosotros tenemos que, Dios nos pide todo, ¿no? Y que nosotros debemos pensar en cómo Él murió, pensar en la cruz con sus manos clavadas, cuánto sufrimiento para lavar nuestros pecados con la sangre de Él. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Que debemos hacer un examen de nosotros mismos, criticarnos a nosotros mismos, mirarnos y pedir que Dios nos ayude a cambiar todo el pecado que nosotros tenemos. Vi que el cristiano no debe dar demasiado valor a los sentimientos de felicidad, ni depender demasiado de ellos. Estos sentimientos no son siempre verdaderos guías. Cada cristiano debe procurar servir a Dios por principio y no ser regido por los sentimientos. Al hacer esto se ejercerá la fe y ella aumentará. Me fue mostrado que si el cristiano vive en forma humilde y abnegada, tendrá como resultado paz y gozo en el Señor. Pero la mayor felicidad que se experimentará provendrá de beneficiar a otros, hacer felices a los demás. Tal felicidad será duradera. Muchos de los jóvenes no tienen principios fijos para servir a Dios, no ejercen la fe, se hunden bajo cada nube, no tienen poder de resistencia ni crecen en la gracia. Pareciera que guardaran los mandamientos de Dios. Elevan de vez en cuando una oración formal y se llaman cristianos. Sus padres ansían mucho verlos aceptar cualquier cosa que parezca ventajosa, pero no trabajan con ellos, ni les enseña que la mente carnal debe morir. Los animan a adelantarse y desempeñar un papel,
pero no los inducen a escudriñar diligentemente su corazón, a examinarse y a calcular el costo de lo que significa ser cristiano. El resultado es que los jóvenes profesan ser cristianos sin probar suficientemente sus motivos. Alfonso, aporte ahí. Bueno, entonces aquí lo que nos damos cuenta es de la negación, que no debemos dejarnos llevar por el emocionalismo, ¿no? O sentimentalismo, sino hacer las cosas con un propósito de agradar a Dios verdaderamente y a nuestro prójimo, ¿no? No por interés o por recibir algo a cambio, por necesidad, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿no? Como principios prácticos en nuestra vida, pero que sean hechos con amor, ¿no? Dice el testigo fiel, ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15 y 16. Satanás acepta que seáis cristiano de nombre porque así resulta más conveniente para sus fines. Si tenéis una forma de piedad y no la verdadera, puede usarlos como señuelos para atraer a otros al mismo estado de autoengaño. Algunas pobres almas os mirarán a vosotros en vez de recurrir a la norma de la Biblia y no se elevarán más alto. Serán tan buenas como vosotros y se quedarán satisfechas. A los jóvenes se los insta a menudo a cumplir con su deber, a hablar o orar en las reuniones. Se los insta a que mueran al orgullo. Se les insta a cada paso. Una religión tal no vale de nada. Si cambiad el corazón carnal, no habrá tal obra rutinaria, ni persona de corazón frío que profesen servir a Dios. Todo el amor al vestido y a la apariencia hablar desaparecido. El tiempo que pasáis delante del espejo arreglando vuestro cabello para que agrade al ojo será dedicado a la oración y al quebrantamiento del corazón. El corazón santificado no habrá cabida para el atavío exterior, sino una búsqueda ferviente y ansiosa del adorno interior, la gracia cristiana y los frutos del Espíritu de Dios. Dice el apóstol, vuestro atavío no sea en externo, de pernado, ostentosos de adorno de oro o de vestido lujoso, sino interno en el corazón, e incorruptible, ornato de un espíritu afable y sensible, que es de grande estima delante de Dios. Primera de Pedro 3, versículo 3 al 4. Yo sé, coméntenos hasta ahí algo. Decía que en el principio la reprensión que se le hace a la iglesia de la Odisea, de que no son fríos ni calientes, sino que son tibios. Y entonces dice que a Satanás le interesa eso, de que seamos tibios y que tengamos una forma de piedad, una apariencia de piedad, y así engañemos a los demás para que las personas se rebajen a como compararse entre ellos, y entonces van a ser tibios. Y entonces eso es un ataque, un engaño para las demás personas. También decía que algunos jóvenes pasaban el tiempo en la moda, hacia el vestido, y entonces dice que pasaban mucho tiempo en eso, que podrían haberlo dedicado a la oración y al escudriñamiento del corazón. Y entonces dice que en el corazón santificado no habrá cabida para el atavío exterior,
sino una búsqueda ferviente y ansiosa del adorno interior, las gracias cristianas y los frutos del Espíritu de Dios. Amén. Sigue diciendo, subyugar la mente carnal, reformar la vida y no ser idolatrará el pobre cuerpo mortal. Si se reforma el corazón, ellos se notarán en la apariencia exterior. Si Cristo es en nosotros la esperanza de gloria, descubriremos tan incomparable encanto en el que el alma se enamorará, se aferrará a él, elegirá amarle, y por admiración a él será olvidado el yo. Jesús será manifestado y adorado, y el yo humillado y abatido. Pero profesar el cristianismo sin este amor profundo es simple palabrería, árido formalismo y penosa rutina. Muchos de vosotros conserváis una noción mental de la religión, una religión exterior, aunque el corazón no ha sido purificado. Dios mira el corazón, pues todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Se quedará satisfecho con algo menor que la verdad en el fuero íntimo. Toda alma verdadera convertida llevará la señal inequívoca de la mente carnal, de que la mente carnal ha sido subyugada. Hablo claramente, no pienso que esto no pienso que esto desanimará a un verdadero cristiano. No quiero que ninguno de vosotros llegue al tiempo y angustia sin una esperanza bien fundada en su Redentor. Resolver conocer lo peor de vuestro caso, averiguar si tenéis una herencia en el cielo, tratar veramente con vuestras almas, recordar que Jesús presentará a su Padre una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Marlon, compártenos hasta ahí. Lo que nos está diciendo no es que cuando una persona sigue a Dios se nota, ¿no? Dice que incluso se nota en la manera de portarse, de vestirse, ¿no? O sea, refleja, ¿no? No es una apariencia, ¿no? O sea, dice que si nosotros no hemos recibido a Dios en nuestros corazones, solamente son palabrerías, ¿no? Tal vez se puede predicar bien, ¿no? Y un ejemplo de ello, de este cambio, podemos verlo en los discípulos, ¿no? Ellos eran personas, se puede decir, del vulgo, se dicen, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Pero cuando después que Jesús derramó, se fue al cielo y derramó luego el Espíritu Santo, hubo un gran cambio en ellos, ¿no? Dice que predicaban y cada uno les escuchaba en su propia lengua, ¿no? Y se bautizaban por miles, hasta ahora no ha habido eso, ¿no? Entonces, eso es algo importante, ¿no? Que ojalá algún momento, aunque sea no todos, pero uno de nosotros aquí, ¿no? Podamos lograr hacer eso, ¿no? Que se bauticen muchas personas, ¿no? Y reciban el bautismo del Espíritu Santo, que es lo más importante, ¿no? Es lo principal. ¿Cómo habéis de saber que sois aceptados a Dios? Estudiar su palabra con oración. No la pongáis a un lado por ningún otro libro. Ella os convence de pecado. Revela claramente el camino
de la salvación. Saca a la luz una recompensa brillante y gloriosa. Os revela un Salvador completo y os enseña que únicamente por su misericordia ilimitada podéis esperar salvación. No descuidéis la oración secreta, porque es el alma de la religión. Con oración ferviente y sincera, solicitad pureza para vuestra alma. Interceder tan ferviente y ardorosamente como lo haría por vuestra vida mortal. Si él tuviese en juego, permanecer delante de Dios hasta que encienda vuestro corazón anhelo indecible de salvación y obtengáis la dulce evidencia de que vuestros pecados están perdonados. La esperanza de la vida eterna no se ha de recibir por motivos frágiles. Es un asunto que se ha de decidir entre Dios y vuestra propia alma y por la eternidad. Una esperanza que sea tan solo supuesta provocará vuestra ruina, puesto que subsistís o caéis por la palabra de Dios. En esta palabra debéis buscar el testimonio de vuestros casos. Allí podréis ver lo que se requiere de vosotros para llegar a ser cristianos. No despongáis vuestra armadura, ni abandonéis el campo de batalla, hasta haber obtenido la victoria y triunfando en vuestro Redentor. Amén. Samuel, conclúyanos ahí. En este último párrafo decía una esperanza supuesta. Ese es el riesgo que todos nosotros corremos, ¿no? Porque a veces hablamos de que Jesús viene a llevarnos, que ya no vamos a sufrir en este mundo, que ya no va a haber lágrimas. Eso es una esperanza supuesta, porque realmente si no va acorde con una verdadera piedad, es supuesta porque es para otros eso. Porque decía que Jesús viene a presentarle a su Padre una iglesia pura y sin mancha. Entonces hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer en cooperación con lo divino. Pero sí es importante que, bueno, nosotros esto cuando lo escuchamos pensamos en las otras personas, ¿no? Oh, cuántas personas y claro, ¿no? O sea, jóvenes, por ejemplo, la mayoría de jóvenes son tremendamente superficiales, ¿no? Tremendamente superficiales, o sea, van a la iglesia el sábado, pero entre semana la música, las conversaciones, o sea, nada que ver con el cristianismo, ¿no? Nada que ver. Entonces, nosotros podemos decir, es que ellos, ¿no? No, pero esto se aplica a nosotros, porque lo que no es auténtico no va a resistir el tiempo final. Nosotros tenemos que ser auténticos, invertir, decía, si quieren saber qué es lo que tienen que hacer, vayan a la Biblia, ¿no? Invertir el tiempo en estudiar la Biblia y darnos cuenta un poquito por los párrafos anteriores. Hay mucha gente que dice, no importa lo exterior, no importa lo que hay en el corazón, déjele, no juzgue, hermanos, que las personas pueden ir vestidas como sea, pero lo que importa es en el corazón. Sí, pero el corazón, o sea, lo que hay afuera es lo que hay adentro, o sea, afuera muestra lo que hay adentro. Entonces, en nosotros debemos darnos cuenta de eso, ¿no? Que nosotros tenemos afuera. No es porque queremos, por así decirlo, no queremos, es porque sale lo que hay adentro, tarde o temprano sale, ¿no es cierto? Entonces que Dios nos ayude, nos decía que tenemos que proseguir hasta alcanzar la victoria, ¿no? Yo pienso que debemos sentirnos identificados nosotros, no estemos pensando que esto es para otros jóvenes, porque decían los jóvenes observadores del sábado, ¿no es cierto? No para otros. Probablemente si a alguien le toca más, que le toque más, pero a nosotros debemos sentirnos identificados porque necesitamos alcanzar, como decía, una norma mucho más elevada.
a mí me llamó la atención en los párrafos anteriores que la hermana Juárez decía, yo si no voy a entregar todo al 100%, prefiero no llamarme cristiano. No quiero utilizar el nombre de cristiano si es que no voy a entregarle todo. Tienen que ser indivisos, esa es una palabra, ¿no? Indivisos. Y que Dios nos ayude porque esto realmente es muy importante. No dejemos pasar el tiempo, sino que podamos aceptar estas invitaciones exactamente para nosotros, ¿no? Dios nos está hablando en esta noche a nosotros, no a otras personas, ¿no? A nuestra tibieza, para que podamos ser calientes. Amén. Entonces, cantemos ese himno de No se ha dicho ni Yo hablar. quiero participar también. Estos temas son de bastante importancia para nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Cada tema, cada participación de la hermana Elena de Huay es tan gratificante que lleva a cada uno de nosotros, porque esta vida que estamos ya diciendo en los últimos tiempos, los finales de la historia, nos lleva a nosotros a recapacitar, a meditar y a anhelar esa perfección, porque dice que ninguna alma que tenga tibieza va a entrar en el reino de los cielos, sino aquellas personas que realmente tienen un encuentro con el Señor. Y eso viene a como decir, como conclusión, a tener una actitud de servicio, en una forma íntegra, ¿no? Porque muchas veces pues podemos decir, yo soy feliz o me siento de esta manera, hago tal cosa, hago esta otra cosa, participo aquí, participo allá, pero puede ser solamente una apariencia de piedad. Entonces, en este punto nosotros nos trae mucha meditación, y que cada uno de nosotros lo busquemos al Señor, si es posible con un fervor, una súplica, un clamor, porque realmente, por ejemplo, en esta situación de esta enfermedad que estamos, nadie estamos libres, ¿no? Cualquier momento podemos llegar a terminar nuestra vida y cómo ha estado nuestra situación con el Señor. Entonces, pues que cada uno de nosotros podamos ir avanzando, podamos ir progresando, ¿no? Y esa comunión con Dios que necesitamos. Porque no solamente es para los jóvenes, sino también para nosotros como adultos, como niños, esta necesidad. Entonces, que el Señor nos bendiga para que cada uno podamos seguir creciendo en el Espíritu del Señor. Amén. Ahora sí, entonemos el himno. No se ha dicho ni hablar la mitad. Leí de aquellas mansiones
y fueron fieles, van por siempre jamás a gozar. No habrá muerte, dolor ni pecado, sino reina la inmortalidad. Mas en cuanto a su excelsa grandeza, no se ha dicho